Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad me va a tocar explicar sobre los cambios de las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1930 y 1990, no, en el Perú. Entonces, vamos con el tema de que entre 1930 y 1990 en el Perú atravesó transformaciones significativas en el ámbito político, eh, económico y social. Este periodo se marcó por cambios y modelos de gobierno, las políticas económicas, las dinámicas y la exclusión de la desigualdad. A lo largo de estos 60 años, el país osciló entre régimen autoritarios y democráticos, experimentó crisis económicas profundas y vivió una violencia política que dejó cicatrices que perduran hasta hoy. Estos cambios y permanencias han modelado al Perú contemporáneo y permiten interpretar su desarrollo histórico, relevando las tensiones que han definido su trayectoria, ¿no? Ahora vamos por el tema de los cambios políticos. Durante este periodo, el Perú vivió siglos de inestabilidad política. Entre 1930, el golpe de Estado de Luis Miguel Sánchez Cerro inauguró una etapa de intervención militar en el poder. Desde entonces se alteraron regímenes militares y civiles como gobiernos autoritarios, como el de Manuel Odría, que de 1948 y 1956, que marcaron el periodo de la posguerra. El golpe militar de 1968, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, representó un cambio radical al impulsar una serie de reformas económicas y sociales, entre ellas la nacionalización de empresas y las reformas agrarias, todo con el fin de poder modernizar el país y combatir la desigualdad. El regreso de la democracia entre 1980 con Fernando Belaúnde Terry no resolvió los desafíos estructurales en el país. La violencia política, protagonizada por Sendero Luminoso y el RMTA, exacerbó la crisis estatal. La represión militar y las violaciones a los derechos humanos, junto con el ascenso de un autoritarismo aún más marcado bajo Alberto Fujimori en 1990, consolidaron un régimen que utilizó medidas excepcionales para contemplar la insurgencia y estabilizar la economía. Los cambios económicos que se dieron ahí. En el ámbito económico, el Perú pasó por varios modelos. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por una economía basada en la exportación de productos primarios, mientras que en la década de los 60 el gobierno de Velasco impulsó el modelo estatista con un fuerte intervencionismo reflejado en la nacionalización de empresas y reforma agraria. Estas medidas buscaban reducir la desigualdad, no lograron su objetivo y contribuyeron a la crisis económicas en los 70 y 80, en los años 70 y 80. La situación económica fue deteriorada gravemente durante el primer gobierno de Alan García, que es de 1985 a 1990, cuando el país experimentó una hiperinflación sin precedentes y la llegada de Alberto Fujimori al poder en el 90 marcó un cambio radical hacia el neoliberalismo, con la implementación de las políticas de ajustes estructural, privatización y apertura económica, que estas reformas, aunque criticadas por sus efectos sociales, estabilizaban la economía y definirían la estructura actual del país. Las permanencias sociales. Pese a los cambios políticos y económicos, varios problemas sociales permanecieron sin solución, como por ejemplo la desigualdad y la exclusión de los amplios sectores de la población, especialmente las comunidades indígenas campesinas que fueron en constante a lo largo de este periodo. Las reformas agrarias de Juan Velasco Alvarado redistribuyeron tierras, no logrando integrar plenamente a estos sectores a la economía formal, lo que perpetuó las tensiones sociales y la pobreza rural.
Un fenómeno social importante fue la migración interna desde las zonas rurales hacia las ciudades, que se intensificó en las décadas de los 70 y 80 debido a la búsqueda de mejores oportunidades y la huida de violencia política. Lima creció desmesuradamente, dando lugar a asentamientos informales y la formación de una nueva clase urbana compuesta por migrantes que transformaron la vida social y cultural en el país. Entonces, en conclusión, nosotros podemos determinar que el periodo comprendido entre 1930 y 1990 fue crucial para la conformación del Perú actual. Los siglos del militarismo y autoritarismo, combinados con el regreso intermitente de la democracia, influyeron en la cultura política del país, donde la desconfianza, las instituciones y las debilidades del Estado son las características persistentes en el cambio económico. El país pasó por un modelo estatista con, con profundas ampliaciones para el desarrollo y la desigualdad. Las continuidades en términos de exclusión social y desigualdad han sido uno de los mayores desafíos para la consolidación de un proyecto nacional. Incluso el conflicto armado interno en los años 80 dejó una huella en memoria colectiva y en la percepción del Estado. Al interpretar históricamente este periodo se puede observar como la combinación de cambios profundos y problemas estructurales persistentes ha configurado al Perú moderno, un país con logros importantes en materias económicas, pero con una deuda pendiente en cuanto a la justicia social e desigualdad. Muchas gracias, esa es mi exposición, profesor.